Buenas noches, queridos oyentes, televidentes de Canal Verdad. Hoy, una noche más, que tenemos la satisfacción y el placer de poder compartir con el ingeniero Axel Cid Benítez Ayala. Y como siempre, en la secuencia de nuestras transmisiones, queremos tratar en el día de la fecha, lunes 22 de marzo, sobre economía, energía y negocios de ABC Color en su página 10, cuyo título dice: tras la respuesta positiva de Brasil de adelantar el proceso previsto para el 2023. Y en título resaltante: el siguiente paso será fijar la fecha para inicio de la revisión del anexo C. Este es un tema que mantiene un poco en expectativa a toda la gente, porque indiscutiblemente se crea una suerte de ensalada rusa con respecto a esta cuestión, porque por un lado está la inutilidad del gobierno. Marito está más perdido que Adán en el Día de la Madre. Por el otro lado, no tiene la fuerza moral como para dirigirle a sus comandados. Como dijo su actual ministro de Relaciones Exteriores, él está separado del partido, por lo tanto, la gente que está dentro del Partido Colorado, él no tiene acceso, es HC el que maneja y comanda la nave del Partido Colorado. Por el otro lado está la cuestión de la pandemia con toda la mondananza que se hizo. Y por el otro lado también está la cuestión de que se están buscando quiénes van a hacer lo que van a ir a jugar para ir a hacer el tema de la revisión del anexo C. Indiscutiblemente que el gobierno, por lo que yo veo, no tiene ni la más mínima intención, ¿verdad?, de convocarle, como decía yo en mis programas anteriores, ni al ingeniero Axel Benítez, ni al ingeniero Pedro Ferreira, que son dos personas que por lo menos, yo tengo la confianza de decir de que tienen el conocimiento y la capacidad, pero sobre todo eso, algo muy importante, la actitud de pasar a defender los intereses paraguayos con el Brasil en las negociaciones y tratamiento del anexo C. Buenas noches, ingeniero Axel Benítez, ¿cómo está? Buenas noches para vos, tu audiencia, y bueno, compartimos y una noche más. Una noche más. Sobre el tema acá le tenemos al ingeniero Guillermo López Flores, ¿verdad? Yo recuerdo que Guillermo López Flores, cuando yo estaba en aquellos tiempos de la Convención Nacional Constituyente en el año 92, y yo era director de recursos humanos, o jefe de recursos humanos en la convención. Recuerdo que Guillermo López Flores se iba a ofrecer computadora y programas para la cuestión, ¿verdad? Y hoy en día es algo increíble, ¿verdad? Como dice el famoso dicho ese: el que sabe, sabe, y el que no es jefe, dice. Bueno, acá hay una cuestión que dice la Cancillería, dice que Brasil está en condiciones de iniciar en la brevedad posible el proceso de revisión del anexo C, y en el vecino país dicen que sería después de la pandemia. ¿Cómo es realmente? Le consultan al ingeniero López Flores. Pero, ingeniero, yo quisiera independizarme un poco del criterio de López Flores y hacer un análisis crítico personal, ¿verdad? Porque tanto usted como yo creo que somos personas pensantes y por lo menos no tenemos ningún nexo ni conexión con la parte política. Y entonces creo que podemos sacar conclusiones un poco más claras y más independientes de toda esta situación del río revuelto, ¿verdad? En mi consideración,
Acá en ningún momento se está analizando cuál es. Todo el mundo habla sobre la caída de la tarifa en el 2023, pero nadie analiza el por qué va a caer la tarifa, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que irnos al génesis de la cuestión. La tarifa en el 2023 va a caer sí o sí, independientemente. ¿Por qué? Porque la situación génesis de esta cuestión es que en el 2023 se supone que se salda la deuda de Itaipú. Es decir, pagamos durante 50 años, pero que también tenemos que tener en cuenta que no sabemos si ya está todo pagado, si todavía no está todo pagado. Yo me baso en lo que dijo SAC, de que nosotros estamos pagando ya por demás la deuda, pero fundamentalmente la tarifa disminuye porque en el 2023 se salda la deuda de Itaipú, ¿verdad? Ahora, sobre el pago, jurídicamente el pago es la mejor manera de obtener una liberación de la obligación, así dice jurídicamente. Esa es la mejor forma de obtener una liberación de obligaciones. Pero, ¿cuánto va a caer? Tenemos un margen entre 0 y el 60%. Y ahí es donde yo quiero que usted le explique a la audiencia, que hoy en día la audiencia es toda suya, para que nos haga notar un poco en ese intercambio de ideas que tuvimos fuera de micrófono y fuera de cámara, en qué se basaría ese valor de caída de la tarifa. De la tarifa y bueno, yo creo, para mi forma de ver y de analizar los hechos, estamos partiendo de una realidad. La realidad es que el Brasil hoy tiene una de las tarifas más caras del mundo. Eso le resta competitividad al Brasil. No olvidemos que Brasil forma parte o formaba parte antes de esta crisis del grupo de los BRIC, que se llama, o sea, de las economías emergentes. Inclusive, hace casi una década atrás, Brasil estaba prácticamente luchando por la octava economía mundial. Hoy, Brasil fue cayendo en cuestiones de corrupción, la misma cosa que nosotros, y bueno, Brasil hoy está lejos con este gobierno de Bolsonaro, pero hay una realidad concreta. La realidad concreta es que Brasil, para ser competitivo, tiene que bajar las tarifas. Y las tarifas en el Brasil tiene lo que se llama un 40 o más por ciento de lo que se llama encargos sectoriales, o sea, impuestos, tasas, que evidentemente la misma cosa que acá, el gobierno no quiere sacar mano, no quiere bajar esas tasas o esos impuestos sectoriales porque es plata que le entra mes a mes. Entonces quiere bajar costos, pero mantener las tasas. Entonces, evidentemente, en el Brasil está habiendo toda una serie de cambios regulatorios, por eso se habla de la privatización de Electrobras y todo lo demás, con el fin de bajar las tarifas. Y entonces, la Itaipú es una consecuencia de todos estos cambios en el Brasil. No es al revés, no es que porque en Itaipú cae la tarifa, va a caer la tarifa en el Brasil. La pregunta que sería oportuna en este momento, ingeniero Axel, es ¿por qué se le da tanta importancia a esta cuestión
función de la bajada de la tarifa al hecho de que Electrobras sea o no sea privatizada? Y porque Electrobras maneja más del 30% de la generación. O sea, Electrobras es un jugador fuerte en la generación de energía eléctrica del Brasil. Y no olvidemos que el Brasil consume el 50% de la energía de toda la región. Brasil está fácilmente arriba de los 550 teravatios hora año, y para darnos una idea, fácilmente estamos hablando de casi más de entre 35 a 40 veces lo que es Paraguay. Entonces estamos hablando que en el Brasil el negocio de la energía eléctrica es por lo menos 50.000 millones de dólares. Entonces en esos jugadores fuertes, uno de los jugadores fuertes es Electrobras. Y bueno, y como ese jugador, y por eso, digamos, Bolsonaro, así como la idea era privatizar Petrobras, y que estalló todo el escándalo del lavallato y todo lo demás, desvió la atención en el segundo actor principal, que es Electrobras. Ahora, yo digo una cuestión, hagamos un parangón de relacionamiento, ¿verdad? Con el tema de Electrobras versus Ande. Si la Electrobras se privatiza, ¿verdad? ¿De qué manera, digamos, eso hace de que la caída, o sea, la caída de la tarifa es, en este caso, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, pasaría a ser función de la privatización de Electrobras? Pero, ¿cómo? Un resultado. Bueno, entonces si pasamos acá al lado paraguayo, que la tarifa se privatice o no Electrobras, la tarifa en el 2023 cae sí o sí. Ahora, no hablamos de porcentaje, pero que cae, disminuye, eso es sí o sí. ¿Por qué? Porque el génesis de esta cuestión es la deuda de Itaipú. O sea, mientras Itaipú no esté todo pagado, la tarifa no va a bajar, porque ellos tienen que recuperar su plata. Los inversores tienen que recuperar su plata. ¿Cuándo recuperan toda su plata los inversores? En el 2023. A partir de ese momento, Itaipú pasa a ser totalmente de la sociedad de las altas partes, es decir, 50% de Brasil, 50% de Paraguay. Pero ¿de qué manera se privatizara? ¿Y qué pasaría si poco tiempo después se privatiza la ANDE también? ¿Habría también un factor de incidencia para que baje aún más la tarifa, o no tiene que ser así? Bueno, de hecho, Electrobras ya fue privatizado. O sea, hoy ya es un capital mixto. Lo que ahora se va a hacer es enajenar aún más Electrobras. Entonces ya hay una discordancia con el tratado original, porque en el tratado habla de que Itaipú es para el beneficio de los pueblos y que los dueños del emprendimiento es Paraguay y Brasil. Sí, señor. A través de sus órganos representativos, en este caso Electrobras y ANDE. Y Electrobras. Pero ¿qué pasa? Electrobras ya no es más público, ya es un capital mixto. ¿Y eso qué implica? Implica que en el Brasil un derecho natural, digamos, o un recurso natural, que son las aguas de un río condómino, se ha privatizado. Bueno, entonces, y en cambio del lado paraguayo, digamos, todavía no. ¿En qué repercute eso? Para contestarte un poco la pregunta, es que del lado brasilero la tarifa fue siempre más cara que del lado paraguayo.
En el lado paraguayo, haciendo números, la ANDE siempre gozó de una tarifa conveniente, digamos, la menor del Mercosur. Inclusive si uno hace el promedio aritmético del 2003 al 2020, da solo 25.5 dólares por megawatt hora. Y la tarifa industrial da menos de 45 dólares por megawatt hora. Entonces el problema del Paraguay o de la ANDE nunca fue la tarifa. Porque que nos haya costado por 20 años, 25, y que pase a costar 20 o lo que sea, y a lo mejor es un poco más de lucro para la ANDE, no creo que cambie mucho, digamos, la situación. O sea, la ANDE, así como en el 2002-2003, ya estaba quebrada financieramente, y por eso decíamos de que, bueno, algo tiene que cambiar.